Seguramente, 1000 veces escuchaste noticias en las que Argentina y Brasil integraban el Mercosur. ¿O sabías que, por pertenecer a la Unión Europea, España y Francia usan la misma moneda? En un mundo global, los estados cooperan y forman marcos de integración regional. Hola a todos y todas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy descubriremos y explicaremos los marcos de integración regional. Pero antes te voy a pedir que te suscribas al canal y que hagas clic en la campanita. Y también que nos dejes algún comentario. Haciendo esto nos ayudas a poder seguir mejorando el contenido. Vamos a llamar integración regional a un proceso en el cual varios estados vecinos deciden colaborar entre sí. Y lo hacen a nivel político, social y económico. Y también el cultural. Para ello, promueven la cooperación, creando instituciones para poder tomar decisiones de manera conjunta y así resolver diferentes conflictos. Es por eso que existen diferentes factores que van a permitir que los estados se relacionen entre sí. Factores geográficos basados en la proximidad física entre los países que se agrupan. Factores económicos para complementarse, ayudarse y crecer económicamente. Factores políticos buscando la estabilidad política y sistemas de gobierno que sean compatibles, combatiendo además la corrupción. Culturales, compartiendo las identidades culturales, lingüísticas y religiosas de cada estado. Factores históricos, recuperando el pasado reciente, las historias compartidas y las experiencias comunes. Sin embargo, estos factores no aparecen individualizados unos de otros y muchas veces se combinan, dando como resultado muchas formas de integración regional. Acuerdos de aranceles preferenciales es el nivel más básico. En este caso, los socios del bloque comercian sus productos con una reducción en los impuestos en determinados productos, abaratando así los costos y favoreciendo a los consumidores al reducir el precio de los bienes y servicios elegidos estratégicamente. Un área de libre comercio. En este caso, los países eliminan las barreras arancelarias para todas o la mayoría de sus transacciones económicas, es decir, los impuestos que existen a los productos y servicios en los países miembros, favoreciendo la libre circulación. También está la unión aduanera. En este caso son áreas de libre comercio con una política comercial exterior común. Esto significa que si un país que no pertenece a la Unión decide venderles, dicho producto tendrá un impuesto en todos los países que formen este bloque. También está el caso del mercado común. Aquí se cumplen todos los requisitos anteriores, pero además se le suman otros factores como la libre circulación del dinero, de los bienes y de los trabajadores, por un mercado común. Las empresas no tienen restricciones para instalarse en los países del bloque. Unión económica llamamos al máximo nivel de integración, ya que incorporará todas las anteriores, el mercado común, el área de libre comercio, etc. Pero además incluye 3 cuestiones básicas: el uso de una moneda común, la unificación de las leyes laborales y políticas migratorias comunes. Las uniones económicas tienen tanto tamaño que agregan otras instituciones gigantes como bancos, tribunales de justicia o parlamentos. Para entender mejor el contexto y la realidad, veamos algunos ejemplos de integración regional. ALADI, la Asociación Latinoamericana de Integración, entre otras cosas, busca acuerdos de aranceles preferenciales para fortalecer los lazos comerciales y económicos entre Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Bolivia, Perú, Paraguay, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá, Cuba y México, acordando impuestos sobre productos claves para el comercio entre ellos. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, también conocido como NAFTA en inglés, es un acuerdo comercial entre Estados Unidos, Canadá y México. Es un ejemplo de área de libre comercio, lo que implica la eliminación de las barreras arancelarias para la mayoría de los productos entre los países miembros. La Unión Aduanera de la África Meridional, conocida como SACU, incluye a Sudáfrica, Botsuana, Lesoto, Namibia, Suazilandia, que también es conocido como Eswatini. Es una unión aduanera entre estos países, lo que significa que se eliminan los aranceles entre ellos y aplican un arancel externo común a los bienes importados desde fuera de la Unión. El Mercosur es un ejemplo de mercado común. Está integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela, además de algunos estados asociados. También hay que decir que en 2016, Venezuela fue suspendida de sus derechos de voto debido a cuestiones internas. En un mercado común, además de la eliminación de barreras arancelarias entre los países miembros, se permite la libre circulación de factores de producción, como el capital, el trabajo, y se armonizan las políticas económicas y comerciales. La Unión Europea es un ejemplo de unión económica y política, integrada por 27 países: Irlanda, los países nórdicos, Suecia y Finlandia, los países del Báltico, Estonia, Letonia y Lituania, Portugal, España, Francia, Países Bajos, Bélgica,
Luxemburgo, Dinamarca, Alemania, Italia, Austria, Eslovenia, República Checa, Polonia, Eslovaquia, Hungría, Croacia, Rumania, Bulgaria, Grecia y las islas de Malta y Chipre. La Unión Europea busca promover el crecimiento económico y el desarrollo en sus países miembros, a través de la integración económica y de la cooperación. El euro es la moneda oficial de 19 de los 27 países miembros de la Unión Europea, que conforman lo que se conoce como la eurozona. En conclusión, los estados buscan cooperar con otros estados y así lograr mayor desarrollo regional, político y económico. Y de esta manera enfrentar los problemas que puedan surgir de la globalización en todos sus aspectos. Posee ventajas como aumentar el comercio internacional, favoreciendo el intercambio de bienes y servicios, buscar el desarrollo económico, la estabilidad política y la mejora de las infraestructuras, así como la movilidad del capital y las personas y obviamente la resolución pacífica de los conflictos internacionales. Sin embargo, esto no siempre sucede y todavía presenta diferentes dificultades y desafíos para superar. Por ejemplo, las distintas desigualdades económicas que hay entre los países miembros en una misma organización. Inclusive en muchos casos, como en el del NAFTA, por ejemplo, algunos estados miembros tienen más poder que otros, o se benefician más. En algunos casos, la integración regional conduce a una pérdida de la soberanía, ya que muchas veces estas organizaciones supranacionales deciden sobre los intereses de la población local. Otra grave problemática que enfrenta la integración regional tiene que ver con las migraciones. En este caso, se suelen generar tensiones entre los estados y muchas veces estas tensiones significan la expulsión o la ida del bloque, como el Reino Unido con el Brexit. Hasta acá llegó el video de hoy, espero que les haya gustado y que hayan aprendido un poco más sobre la integración regional y la importancia de integrarse para competir en el mundo capitalista actual. No olviden de suscribirse al canal, hacer clic en la campanita y dejarme algún comentario. Recuerden que de esta manera me ayudan a seguir creando contenido. No se olviden que allá afuera hay un mundo por descubrir.